Les habla Patty Hind a nombre del Radley College en Oxford. Les doy la bienvenida a una nueva sesión del Webinario Internacional de Literatura y Cultura Hispana. Hoy nos corresponde trabajar el webinario Los valores y antivalores en la obra Como agua para chocolate. En esta oportunidad nos acompañan los estudiantes y profesores de Griffin School y Thomas Bennett Community College, a quienes les damos una calurosa bienvenida. También nos honra con su presencia el doctor Víctor Rivas, quien es profesor asistente de Literatura y Cultura Latinoamericana y es presidente asociado del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Toronto. Se especializa en el estudio crítico y teórico de textos alternativos, narrativas de resistencia y textos sobre política de la cultura. Imparte clases sobre temas de literatura latinoamericana y estudios culturales postcoloniales, realidades indígenas latinoamericanas, política de la cultura y los medios de comunicación y perspectivas críticas sobre el desarrollo en América Latina. El profesor Rivas ha producido una serie de documentales sobre la dinámica entre política y cultura bajo la Revolución Bolivariana. Estos incluyen 3 documentales: Estado cultural, hacia un nuevo paradigma de la cultura venezolana; Sanoja, tambor y canto, la memoria urbana de un poeta oral; y Canción del Caimán, retrato de un narrador de cuentos. Su libro Incursiones Culturales fue publicado en el 2016 bajo los auspicios del Centro Nacional del Libro en Caracas, Venezuela. Es un grandísimo honor tenerlo, doctor Rivas, hoy con nosotros y bienvenido. Les cedo la palabra en este momento. Muchas gracias, Patty. Para mí es un honor haber sido invitado por Radcliffe College en Oxford y es para mí también un grato placer estar aquí compartiendo este momento con ustedes. Pues bienvenidos. Como les ha dicho Patty en su amable introducción, yo trabajo literatura contemporánea latinoamericana y como tal, veo y estudio narrativas que hablan sobre resistencia, que narran sobre los problemas de las personas, las poblaciones marginadas, que incluyen, por ejemplo, guerrilleros, incluyen las personas que trabajan en minas, incluyen narrativas indígenas, especialmente ahora en el siglo XXI, y todos los temas de minerías que tienen que ver con el problema de derechos de los indígenas. Y también incursiono, por usar la palabra como juego, incursiono en las temáticas o las narrativas que tienen que ver con revoluciones. Por lo tanto, no es extraño que podamos hablar hoy sobre esta obra de Laura Esquivel. Para poder hablar sobre el tema de los valores y los antivalores en esta obra de Laura Esquivel, una obra que la ha hecho famosa, quisiera primero contextualizar para comprender lo que queremos hacer con el tema de contextualizar. Cabe entonces mencionar algunos aspectos sobresalientes sobre la biografía de Laura Esquivel. Laura Esquivel, como muchos de ustedes ya me imagino saben, lo han estudiado antes de estar presentes en este webinar. Ella nace en la Ciudad de México en 1950, es decir, en este momento justo cumplirá 71 años, estamos en el 2021, en septiembre. Entonces tiene 70 años, la autora y maestra y ahora política, Laura Esquivel. Laura Esquivel primero estudió pedagogía, es decir, estuvo interesada en darle clase a los niños y para tal efecto también estudió teatro
performance, como decimos también en español, se acepta la palabra performance, y estudió esto para compartir con los niños, para educar a los niños a través de las artes performativas, a través del teatro. De 1970 a 1980, Laura Esquivel se desarrolla y publica como autora de guiones, es decir, trabajos para la representación en la televisión, programas para niños, sobre todo durante la década de los 70 hasta los 80. Esto conduce a su interés a escribir entonces guiones de mayor envergadura, guiones mayores, guiones para el cine, y esto será importante para hablar sobre su obra, su primera obra novelística, que es Como agua para chocolates. Ella, como tema de interés, estuvo casada, su primer esposo fue Arau, Alfonso Arau, y Alfonso Arau es todavía un músico, actor, y se le conoce más hoy día sobre todo como director, y fue de hecho el director de la versión cinematográfica de Como agua para chocolates. La novela se publica en 1989, es ya famosa, publicada en más de 30 lenguas, 30 idiomas alrededor del mundo, y fue también un éxito taquillero, es decir, tuvo mucha audiencia, mucho público, cuando se estrena la película, la versión cinematográfica, fílmica, de la obra novelística. Igual, el mismo título, Como agua para chocolate. Y esta fue dirigida por su esposo en ese entonces. Menciono esto porque para hablar de cualquier obra literaria, entramos en situaciones interesantes, situaciones que tienen que ver con, sobre todo, lo que es la opinión personal y cómo diferenciamos nosotros lo que es nuestra opinión personal como un lector cotidiano, un lector que por simple afición, por mera afición, por deseo, por el gozar de una obra literaria, sea una colección de cuentos, sea un poemario, sea una obra de teatro, una película, ¿verdad? Un film, o una novela, sentarnos con los amigos, sentarnos con conocidos, con familiares y comentar la obra y comentar, criticar, hasta negar que nos haya gustado la obra. Y aquí entramos entonces en el ámbito de los gustos, entramos en cuestiones de estética. Nos gustó tal obra, nos gustó tal novela. ¿Han ustedes escuchado? Hay una nueva novela que se llama Como agua para chocolate y me encantó la novela. Pero esto está en el ámbito familiar, en el ámbito de todos los días. Y ahí entra entonces la opinión personal. Puede ser cuestiones estéticas. Nos gustó porque se representó de una manera muy bella, o no nos gustó porque, en el caso de Como agua para chocolates, comienza cada capítulo, son 12 capítulos, uno por cada mes. Cada capítulo comienza, como ya ustedes saben, con una receta, una lista de ingredientes, y se habla de una receta típicamente mexicana, y así va entrando el lector a la narrativa de la obra. Y por esa razón puede ser que a una persona no le guste haber leído esta obra. Puede ser que a una persona no le guste la obra porque solamente se enfoca en lo femenino, se enfoca en las mujeres. No hay acción tipo Rambo, no hay acción tipo John Wick, no hay acción tipo, ¿verdad? Entonces, no me interesa, es aburrida, no hay disparos, no hay muertes, no hay sangre. Entonces, entra en la idea de caracterizar a una obra, todo lo que sería una opinión particular, una opinión
individual de el lector. Lo que hacemos diferente nosotros en el ámbito, en la disciplina que llamamos el estudio de la literatura, nosotros los críticos literarios, que es lo que yo hago, y ustedes también han estado escuchando y han estado leyendo a la obra impresa, publicada de otros críticos literarios, de varios, de diferentes partes del mundo, y enfocándose en estas obras en español, publicadas en América Latina, y esta en particular en 1989 de Laura Esquivel en México, y están seguramente lidiando, decimos confrontándonos, ¿verdad? Estamos batallando con las opiniones de varios académicos. Cuando se lee sobre la obra, especialmente cuando se publica en 1989 la obra, varios académicos, y en especial después del éxito taquillero de la película en 1992, empieza a interesarse en un grupo de académicos en Estados Unidos, en el mismo México, diferentes partes de América Latina, en Europa, en Gran Bretaña, en España, en Italia, ¿verdad? Se empiezan a interesar, hasta en China, hasta en Japón, se empiezan a interesar en esta obra. ¿Por qué la película es tan famosa? ¿Por qué la película es tan gustada? ¿Por qué a la gente le gusta ir a ver esta película? Y de repente descubren es que está basada en una novela. ¿Quién es la novelista? Laura Esquivel, su primera obra. Caray, vamos a estudiarla aún más. Y los críticos empiezan a comentar. Ahora vamos a contextualizar un poco más. En los 90, la década de los 90, hay toda una serie de teorías literarias basadas en otras disciplinas, basadas en la ciencia política, basadas en la sociología, basadas en la antropología, en la historia, el estudio de la historia, etcétera, el estudio de las ciencias económicas, marxismo, ¿verdad? Neoliberalismo, capitalismo, y tomamos nosotros, en el área de la literatura, tomamos prestadas diferentes ideas para entonces utilizar estas ideas de las diferentes disciplinas ya mencionadas como instrumento que nos permite acercarnos, que nos permite aproximarnos a la obra literaria que estamos analizando en nuestra disciplina. En los 90, cabe decir que había un gran interés, todavía hay, obviamente, un gran interés por las teorías feministas, las teorías que van a recalcar, que van a enfocarse en la manera en que el género femenino ahora se va a destacar y cómo se va a confrontar ante lo que llamamos el patriarcado, ¿verdad? Estamos hablando de la ley del hombre, la ley del masculino, del género masculino, es el patriarcado. En nuestro ámbito occidental, todos somos, tenemos nuestro legado europeo y occidental, practicamos el patriarcado. Está la ley del padre, la ley del hombre, las leyes compuestas por la mayoría de hombres, y entonces operamos aquí en el oeste, en el occidente, operamos, y esto incluye obviamente a Norteamérica, y Latinoamérica y el Caribe, operamos con un legado patriarcal. Podemos decir que en México, uno de los aspectos culturales que definen a México, y no solamente a México, sino a muchos de nuestros países latinoamericanos, lo llamamos el machismo, es decir, un comportamiento súper exagerado, hiper exagerado del patriarcado, donde el hombre, el masculino, va a dominar, especialmente en su manera de representar y de hacerse representar la sociedad, y todas las personas que son parte de esa sociedad deben acatar, es decir, deben seguir la ley masculina. Esto es parte del patriarcado. Aquí, entonces, cuando se publica en 1989 y los académicos de literatura estudiando la novela y después también la obra fílmica, la película, como Agua para Chocolate,
que por cierto fue también escrita por la misma autora, Laura Esquivel, produjo, escribió el guión para la película, otra vez les recuerdo, dirigida por su esposo en ese momento, Arau. Magnífico. Aquí no hay duda que la autora tuvo mucho que ver con las decisiones que va a dejar para la versión fílmica y las que va a eliminar para esa versión fílmica, porque no podemos, obviamente, representar una obra que toma unas 6 horas para leer, que es la novela, y después pasarlas a 1 hora y media en la película. Hay que cortar algunas cosas. El caso de las obras de Harry Potter. ¿Y cuánto dura una película de Harry Potter? ¿Verdad? Entonces, como Agua para Chocolate, se pudo representar porque fue una obra corta en términos del número de páginas, toma unas 5 o 6 horas para leer, depende de qué tan rápido ustedes lean, y se pudo entonces traducir fácilmente gracias a que la autora misma hizo el trabajo de guionista. Y entonces tanto la obra fílmica como la novela se estudia y se le critica en los 90 por no ser una obra feminista. Los académicos que publican sus obras académicas y las publican en las revistas sobre literatura, que aún se publican hoy día, si ustedes van a la red y empiezan a buscar, hacen una búsqueda sobre la obra como Agua para Chocolate, van a encontrar muchas opiniones no personales, existen, están allí publicadas, son blogs, ¿verdad? Hay diarios, hay opiniones, pero también las opiniones de académicos, quienes estudiaron, especialmente en los 90, la obra, y muchos de los cuales comenzaron a descartar. Esto significa comenzaron a no tomarle en cuenta, no tomarlo en cuenta, y a pensar que la obra no valía mucho, especialmente en comparación con obras por los grandes nombres de los autores del boom latinoamericano, como Gabriel García Márquez de Colombia, premio Nobel de Literatura, con su obra Cien años de soledad. Más recientemente Mario Vargas Llosa del Perú, también nombrado premio Nobel de Literatura. Y hay otros, ¿verdad? Poeta Gabriela Mistral, etc. Entonces, se le comparó a la obra de como para Chocolate a las obras de autores que ya venían con una gran carga de obras con mucho éxito, obras también traducidas, un gran mercado internacional. En los 90, acabada de publicar, ya los críticos literarios, la gente que está en mi profesión, comenzaron a criticarlo como algo negativo. No es lo suficientemente feminista, teoría feminista. No es lo suficientemente crítico de la Revolución Mexicana. ¿Por qué esta obra no toma en cuenta la Revolución Mexicana para hablar de los logros, del éxito, ¿verdad? De los principios, los valores positivos de la Revolución Mexicana? Entonces, muchos críticos publicaron sus ideas académicas, estudiadas, aproximándose con teorías prestadas de otras disciplinas, y criticaron negativamente a la obra. Por eso todavía ustedes pueden encontrar hoy día, en 2021, estamos a la fecha, ¿verdad? Por cierto, feliz año, 2021 pueden todavía encontrar los restos, ¿verdad?, de la crítica que primeramente se publicó en 1994, 96, 98, hasta en el 2000, 2004, todavía, y parte de un problema con nuestra carrera, con nuestra disciplina, es que seguimos promoviendo ideas que se publicaron hace 20 años, hace 40 años, hace 100 años, hace 200 años, en la carrera de la crítica literaria, donde seguimos promoviendo ideas que llamamos vetustas, es decir, ideas que no se han puesto al día. Un problema, ¿verdad?, de perspectiva. La obra, entonces, les digo todo esto con el propósito de entrar en el tema de los valores y los antivalores en la obra como Agua para Chocolate. ¿Qué es un valor? ¿Qué es un antivalor?
una relación de binomios, ¿verdad? Un positivo y un negativo, como decir blanco y negro, lo bueno, lo malo. Y los adjetivos que utilizamos para decir bueno o malo los vamos a unir a una idea de una virtud, una condición, un sustantivo, ¿verdad? Como decir el amor. Y lo contrario del amor sería, desde una perspectiva, sería el odio, quizás. En algunos estudiosos, el contrario del amor sería el sin amor, el no amor. ¿Mm? Ignorar a una persona que lo ama a uno sería, en los estudios del afecto, estudios afectivos, decir que el no amor, el ignorar a una persona que pretende buscar el amor, ese sería el contrario. Pero normalmente en la cultura popular, ¿no? en el día a día, en lo cotidiano, decimos que el odio es lo contrario del amor. Entonces aquí hay un valor, el amor, con su antivalor, puede ser la cultura popular, el odio, o más correctamente, el no amor, ¿verdad? Pensemos en eso. Como hay también diferentes categorías de valores, hay también categorías de tipos de valores. Podemos hablar de valores emotivos, valores afectivos, como este ejemplo que acabamos de dar sobre el amor. Podemos hablar de valores económicos, por ejemplo, hablar del capitalismo, del marxismo. Podemos hablar sobre valores quizás psicológicos, valores también históricos. O sea, hay diferentes tipos de valores que se consideran cuando estamos utilizándolos como instrumentos para valorar, para dar nuestro juicio, para opinar, sea en el día a día, en lo personal, o también en lo profesional, en nuestro caso, como críticos literarios. El amor surge como una de las palabras, como una de las ideas que contamos como un valor, y un valor positivo, obviamente. ¿Quién no quiere experimentar el amor de una manera positiva? Hay buenos amores, hay malos amores, ¿verdad? Nadie quiere recibir o ser el recipiente de un odio, nadie quiere ser ignorado por un amante o alguien a quien uno ama, el objeto del deseo, ¿verdad? Entonces podemos empezar a destacar algunos valores. La obra, como Agua para Chocolates, obviamente trata el tema del amor. Todos los críticos coincidimos, cualquier lector que no sea profesional crítico también dirá, es una obra de amor. De hecho, uno de los antivalores que los críticos literarios de los 90, de la década de los 90, le adjudicó a la obra, es decir, ¿por qué no les gustó la obra? Era porque era demasiado cursi, era demasiado telenovelesco, como una telenovela, era demasiado sobre el amor. Y a muchos hombres, por el patriarcado, por ser machistas, no admiten, es decir, no afirman y no admiten que les gusta de vez en cuando escuchar, leer sobre una obra de amor. Vamos a encontrar ese tipo de crítica mucho en los colegas míos de la disciplina de la crítica literaria, que no les va a gustar la obra porque era sobre el amor. De hecho, Laura Esquivel explica en muchísimas entrevistas que, muy a propósito, ella escribió una obra de amor basada, es decir, reproduciendo el formato y el estilo de las obras del siglo XIX que leían las mujeres en las casas, ¿verdad? En los lugares donde habitaban las mujeres. Y las mujeres de diferentes escalas sociales, sea una mujer de la clase alta, de la clase, en ese momento no había clase media, pero también las mujeres trabajadoras a quienes les leían, o si sabían leer, si tenían la fortuna, la suerte de poder haber aprendido a leer, pero las revistas para mujeres durante el siglo XIX, especialmente hacia el final del siglo XIX, tenían un cierto formato, una manera de presentar novelas, ¿verdad? Historias de amor, cuentos de amor,
especialmente lo que llamamos la novela por entrega, donde daban un capítulo al mes o a la semana, dependiendo de tanto se publicaba la obra, la revista, por ejemplo, donde aparecía un capítulo. Entonces, un capítulo y te dejaban al lector con lo que en inglés llamamos un cliffhanger, ¿verdad? Lo dejaban pendiente. ¿Qué va a pasar? Es que van a descubrir que es la hija de no sé quién, o que es la hermana de no sé quién, o que la ama o que no la ama, y está uno pendiente. Oye, no puedo esperar para el próximo, la próxima publicación, la próxima edición, el próximo número de la revista, para ver qué pasa. Ese es un tipo de novela, los capítulos de las novelas por entrega. Laura Esquivel, muy a propósito, imita ese formato para presentar su obra narrativa sobre el amor. También en las revistas para mujeres durante el siglo XIX, ya hacia principios del siglo XX, también estas obras publicaban recetarios, recetas, cómo cocinar algo rico para su marido, para su hombre, para su esposo. Acuérdense que las mujeres están sirviendo a los hombres. El patriarcado. Entonces, no nos sorprende, primero, que Laura Esquivel, siendo maestra, acuérdese que ella es maestra, quiere ilustrar ideas importantes a los niños, utiliza la pedagogía infantil, está interesada en escribir guiones para programas para niños, y cuando ella escribe su primera novela y la publica, toma una fórmula para reproducir, algunos críticos lo han llamado parodiar. No es una parodia para burlarse, sino para imitar, imitar en su presentación y también en su contenido el tipo de publicación que leían las mujeres hacia finales del siglo XIX y entrando en el siglo XX. Ahora, para hablar de la entrada del siglo XX, uno de los grandes eventos, si no el más grande evento que ocurrió a principios del siglo XX, fue la llamada Revolución Mexicana. La obra, ustedes ya comprenden, existe, la narrativa de Tita se enmarca, existe dentro del contexto o el marco de la Revolución Mexicana, lo que se ha llamado la Revolución Mexicana. Cuando estaba ocurriendo, a partir de 1910, la Revolución Mexicana no se llamaba la Revolución Mexicana. El nombre se le da después que terminan la mayor parte de las batallas, se le institucionaliza como la Revolución Mexicana. Es decir, los historiadores, los políticos, mirando hacia atrás, a partir de 1920 hacia atrás, lo empiezan a llamar la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana se define de varias maneras. Hay unos que dicen que termina en 1917, y técnicamente es así, pero muchas de las batallas relacionadas a lo que eran la Revolución Mexicana, como se identificó, continuaron hasta 1920. En algunos casos, las batallas que ocurrieron en México, una guerra civil, ¿verdad? Continuaron hasta después de 1920. Tienen otros nombres, Revolución Cristera, hay otros tipos de revoluciones o insurgencias, mejor dicho, donde cierto número de la población se resiste, puede ser solo políticamente o puede ser una resistencia armada, una resistencia donde toman cualquier implemento para causar violencia y cambiar el poder del momento. Entonces, la Revolución Mexicana es el contexto histórico, el contexto que elige para 1989 Laura Esquivel para representar la obra de amor de Tita y Pedro. Ustedes ya conocen la obra, entonces no voy a entrar en la trama, no voy a describir todos los eventos de cada uno de los 12 capítulos, pero sí voy a
sí voy a rápidamente traer a luz la idea de que Tita se le representa como una mujer que dentro del contexto de la Revolución Mexicana es similar también a la Revolución Mexicana. Si la Revolución Mexicana está cambiando la cultura política y social del momento entre 1910 y vamos a redondearlo, desde el 17 al 20 hasta 1920, esa década de la Revolución Mexicana, Laura Esquivel aprovecha ese momento para también coincidir con un gran cambio cultural que va a recibir el personaje de Tita en esta obra. Tita también va a revolucionarse. ¿Ante qué? Ante la tiranía de su madre. Y es una tiranía, la identificamos los críticos y los lectores, ustedes también, como una tiranía de parte de la madre. Mama Elena. Mama Elena, de hecho, tendrá un recurso que la ayudará a ejercer esa tiranía. Y es un manual de conducta, un manual de modales. Cómo debe comportarse la persona correcta, cómo debe comportarse una persona con una buena educación en todos los sentidos. Cómo comer a la mesa, si usas los dedos o utilizas un tenedor y un cuchillo, los cubiertos, ¿verdad? Correctamente, cómo uno debe conversar. Entonces, hay un manual muy importante, es un manual real, un manual de costumbres que lleva el nombre de su autor, Carreño. El manual de Carreño es la obra a la cual remite, a la cual sigue la mamá de Tita, la mamá de Gertrudis, la mamá de Rosaura, y la mamá Elena utiliza ese libro como una guía para que las hijas, su familia, siga el buen comportamiento de las personas de buena costumbre, las personas de bien. Se recuerdan, no sé si ustedes han leído la obra La casa de Bernarda Alba, hay una situación muy similar, donde la madre Bernarda controla el qué dirán de las hijas en su casa. Esto ocurre en España, ¿verdad? García Lorca. Aquí, Mama Inés controla el comportamiento de sus hijas. Y es ante ese control dentro del contexto de la Revolución Mexicana donde Laura Esquivel, sin nosotros adivinar cuál es la intención del autor, porque no podemos hablar de la intención del autor, a menos que la autora, en este caso, haya dicho que a propósito tuvo esta intención, pero podemos del texto mismo nosotros interpretar el texto y decir que el texto funciona para crear una semejanza entre la revolución de Tita, de su calidad de mujer, ante la estricta tiranía, la estricta condición, comportamiento de su madre, que la hace sentir a Tita y a sus hijas, a todas, encarceladas en su propia casa, en el rancho donde viven, con la frontera con Estados Unidos. Estoy checando la hora. Entonces, Pati, perdón, ¿cuánto tiempo queda? Doctor, tenemos todavía 10 minutos. Perfecto. Solo para asegurar que estamos a tiempo. Entonces, volvemos a la obra y la obra dice que Tita en algún momento, ¿se acuerdan cómo la trata la madre? La madre prohíbe que Tita se case con Pedro, quien muy joven viene con su padre a pedir la mano de Tita. Y inmediatamente en esa escena primera donde sabemos que Pedro junto con su padre llegan a la casa a pedir la mano de Tita, a pedirle permiso, ¿verdad? El visto bueno de la madre, de Mama Elena, que permita que su hija Tita se case con Pedro, porque se enamoran, tipo Romeo y Julieta, se enamoran de un vistazo, amor a primera vista, saben que se aman, sin duda. Hay una bella escena. Y entonces la madre dice que no, terminantemente prohibido, no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque hay una costumbre, hay una tradición que la familia de la Garza siempre ha mantenido, donde la hija menor
debe quedarse soltera, debe permanecer soltera, es decir, no contraer matrimonio para asegurar que ella pueda cuidar a la madre en su vejez, en su ancianidad. Es una costumbre, obviamente, que se practicaba, siglo XIX, Manuel de Carreño, posiblemente, esto no lo he verificado, pero las ideas que se compartían y que también se publican en tales manuales de comportamiento, sugerían tales ideas. Y si no venía del manual directamente, del manual de Carreño, manual de conducta que seguía la madre, mamá Inés, también estaba bien dentro de la cultura no solamente mexicana, sino la cultura latinoamericana. O sea, que la hija menor debe cuidar a la madre. Como la Revolución Mexicana está ocurriendo en 1910 a 1917, 1920, más o menos, se aprovecha ese contexto para entonces equiparar una cierta revolución de la hija menor, Tita, quien se va a rebelar, de hecho. Ella será una insurgente en la familia de la Garza, la madre que ahora es viuda, la madre mamá Inés, que la trata muy cruelmente. Entonces aquí hay unos valores y antivalores que depende del punto de vista. La tradición familiar puede ser un valor positivo, cómo cada familia va a reproducir y cómo va cada familia a perpetuar los valores que están ejerciendo las costumbres familiares, las tradiciones familiares, y cómo vamos a nosotros seguir estas tradiciones en las próximas generaciones. Hay algo positivo en esto, hay algo bueno en esto, pero también obviamente puede ocurrir lo contrario, puede ocurrir un antivalor. Ese antivalor es si tal costumbre familiar, que por ser familiar no significa que hoy día, en nuestra contemporaneidad, en nuestra actualidad, en nuestro presente, que esas costumbres antiguas sigan vigentes, que esas costumbres antiguas deban todavía continuarse, porque si en un momento eran correctas, eran lo correcto, eran, por lo tanto, por ser correctos, eran buenos, no significa que hoy día continúe de esta manera. Nosotros tenemos leyes en Norteamérica, en América Latina, en diferentes partes del mundo, que son tan antiguas que estamos todavía corrigiéndonos ahora mismo, en 2021. Estamos todavía corrigiendo leyes que vienen de, por ejemplo, en Estados Unidos sobre el uso del agua, que vienen del medioevo español. Las leyes de Alfonso VII, Alfonso el Sabio, y sus leyes sobre la propiedad y el uso del agua. Y hay otras leyes relacionadas. Son leyes antiguas. Todavía estamos corrigiendo. Hay leyes de los años 50 en Estados Unidos, en Canadá, desde donde les estoy hablando corrientemente, que se iniciaron en los años 50 y que hoy día ya no son lógicos. Hay leyes sobre el uso de, por ejemplo, ciertas drogas, ¿no? El uso del alcohol cambió, el uso de los cigarrillos ha cambiado de positivo a negativo. El uso de las drogas como la marihuana, por ejemplo, está cambiando en este momento. En Canadá es legal utilizar la marihuana. Entonces, esto solo para ilustrar la idea de que las leyes y las costumbres cambian. La Revolución Mexicana, como un contexto político, histórico, sí cambia la cultura mexicana en términos de cómo supuestamente los trabajadores de la tierra, los peones, trabajaban en los ranchos, cómo debía remunerarse, darle dinero, recompensarse, pagarle, y que no siguieran el estilo feudal que en México se practicaba todavía a principios del siglo XX, 1910. Las personas estaban atadas a la tierra del propietario. Entonces, un propietario y tenía 10, 20 personas que trabajaban de manera casi gratuita, digo entre comillas, casi gratuita, casi como esclavos,
estilo feudal, otra herencia europea, para 1910, bajo el porfiriato. Esas costumbres se cambiaron. Más, un problema que hay con respecto a la Revolución Mexicana, los historiadores, los políticos, es que durante el resto del siglo XX, a partir de 1920, 80 años hasta el fin del siglo, hasta los 20 años corrientes en este momento, hay una pregunta si la Revolución Mexicana tuvo éxito o no, si la Revolución Mexicana se logró o no, cuáles fueron los logros, los valores positivos de la Revolución Mexicana. Volvemos a esto en un momento. En la obra, el contexto histórico, la Revolución Mexicana y Tita, porque hay muchos otros ejemplos, pero el ejemplo principal es Tita. Y Tita logra revolucionarse, logra cambiar, logra rebelarse en contra de su madre y de la costumbre familiar. Más, lo que ocurre con Tita no es un cambio repentino, es decir, no ocurrió rápidamente, no ocurrió de la noche a la mañana, pero ocurrió de manera muy lenta, no en un mes, no en un año, sino después de varios años. Y no la afectó correctamente a ella y completamente a ella, sino que la afectó al resto de la familia, a la próxima generación. Afectó a la hija de la hermana, la hija de Rosaura, la sobrina de Tita, que se llama Esperanza. El nombre es útil para comprender esta situación. La esperanza, hay una generación de esperanza. Y la hija de la hermana mayor de Tita, de Rosaura, hija legítima de Pedro y Rosaura, es la que va a continuar la novela, la generación que continuará. Y después es la hija de Esperanza y Alex. Alex es el hijo del doctor John Brown, ¿verdad? El pretendiente, uno de los pretendientes de Tita. Es ese matrimonio entre Alex Brown y Esperanza de la Garza, no es de la, sí, esa es la sobrina de Tita, y es la hija que resulta ser la narradora de esta historia que estamos leyendo en Como agua para chocolate. Y es esa hija quien va a recobrar dentro del realismo mágico este diario, ¿verdad? Este recetario con notas escritas. Es la obra, es la narrativa que sobrevive un gran incendio mágico, un gran incendio del amor entre Pedro y Tita, que por fin se consume literal y figurativamente. Ocurre este fuego que consume todo el rancho, consume todo, pero sobrevive mágicamente, realismo mágico, esa prueba narrativa de la experiencia de Tita, que va a ser el legado. Esto es lo que va a heredar la sobrina, quien está recontándonos, y esto lo sabemos al final, en el episodio, el capítulo 12, ¿verdad? Diciembre, donde sabemos quién se casa al final. Es la madre, es Esperanza y Alex quien se casa. No fue Tita que se casó con John, eso nunca ocurrió. Pensábamos que iba a ocurrir en el capítulo 11. Aquí entonces vamos a terminar, que lo que queremos contrastar es que los críticos de los 90 y hasta bien entrado este siglo, el 2004, el 2006, 2008, 2010, todavía hay críticos que comparan la obra de Esquivel con la pregunta si tuvo o no éxito la Revolución Mexicana. Igual la pregunta se hace, ¿tuvo o no éxito la experiencia de revolución de Tita en contra de su madre? Y la respuesta es, desde mi punto de vista, en mi opinión, que sí. Es una obra femenina, como diría Francine Macielo, una de las críticas que fue profesora mía en Berkeley. Ella apunta que la obra es eminentemente femenina, posiblemente feminista. Y esto fue en los 90. Hoy día
podemos decir con certitud que la obra de Esquivel, esta primera obra, es una obra eminentemente universal, eminentemente estudiada. Ustedes obviamente lo están estudiando ahora, ¿verdad? Sí. Es una obra muy Bueno, importante, es parte del canon literario del Occidente. Gracias. absolutamente. Sí, muy bien. Bueno, doctor Rivas, le agradecemos muchísimo esa intervención suya. Nos ha dado nuevos elementos para considerar la obra desde otro punto de vista. Ahora yo quisiera que los estudiantes tomaran directamente el micrófono o nos enviaran sus preguntas por el chat. And I'm going to say this in English because I don't want the language to be a barrier. So if students, you can either just tell us the question that you have, or you could chat, you could use the chat to send the question en inglés o en español. But what is really important is that you take advantage of this fantastic opportunity to ask your questions. So we're waiting for the questions now. Do we have a question now? Tenemos una pregunta. Ok. Mientras tanto, los estudiantes nos envían sus preguntas. Yo tengo una, doctor. Hablando de los valores y los antivalores, me quiero concentrar en Tita. Y probablemente que la pregunta fácil o más fácil fuera, bueno, ¿qué valor principal podemos rescatar en Tita? Pero yo quiero preguntar por el antivalor que podemos encontrar en el personaje de Tita. Entonces, mientras, students, if you please start sending the questions whilst Dr. Rivas answers my question. Muchas gracias. Uno de los antivalores. Es una pregunta bastante subjetiva responderla, porque como habíamos expresado al principio, considerar un valor o antivalor depende del lector, depende del público, también depende de la cultura del público. Y por cultura me refiero a la manera en que alguien se ha criado, de dónde viene la persona y qué tipo de valores se admiran, qué tipo de valores se consideran como positivos en las culturas. Un antivalor de Tita que se ha recalcado en varios artículos críticos sobre la obra es la manera en que ella no se impone para resistir a su madre, que tiene que ocurrir de una manera hacia el final, o sea, hacia muy adentrada la obra, en el momento en que Tita le responde de manera negativa a su madre, a mamá Elena, ante el conocer que fallece su sobrino Roberto. Esa información ya es el colmo, ¿verdad? De que la madre le tenga que informar a la hija, la Tita, que por la acción de la madre de separar a Pedro de Tita, haya ocurrido tal tragedia. Esto ya vuelve literalmente, diríamos, loca, pero no de manera peyorativa, sino que la vuelve fuera de sí. Tita pierde la razón por un momento, emotivo, psicológico, ¿verdad? Ante tal revelación, sabiendo quién fue la causa, la madre, mamá Inés, Listo. mamá Elena. Entonces hay un momento de crítica donde se le recrimina a Tita como personaje literario de no confrontar a la madre. Claro. Perfecto, muy bien. Tenemos ya dos preguntas. Doctor, ¿las puede leer desde el chat? Si me hace el favor y la lea. Yo la puedo leer, claro que sí. Entonces, dice, ¿cómo crees que la tradición de Mamá Elena afectó la relación de Tita y su relación con Tita? Excelente pregunta.
la relación que impone la madre es una relación bastante compleja. Nosotros como lectores nos lleva la autora con su narrativa, nos está llevando, es decir, nos está guiando y nos está haciendo pensar que la madre es simplemente una tirana. Es terrible la madre, la trata tan mal. Eventualmente vamos a descubrir que hay una razón particular, muy personal, secreta de la madre, que quizás podamos interpretar que cause que la madre actúe de la manera en la cual actúa. La madre, primero, como ya dijimos anteriormente, sigue un manual de conducta, ¿verdad? Un manual, manual de Carreño, sigue esa regla del siglo XIX, entrando en el siglo XX, 10 años, 1910 en adelante, sigue con esa vetusta idea de que esta es la propia conducta y nosotros como lectores pensamos que quizás sea esa la única guía de la madre. Hay también la tradición familiar, no tanto la guía de Carreño, sino también la tradición familiar por la cual ella obliga a que Tita no se case, que es el motor, ¿verdad?, de toda la obra, Sí. causa ese problema. Pero descubrimos rápidamente que la madre tiene un secreto, y es un secreto que es hipócrita, es un secreto Sí, hipócrita, porque ella también tuvo un amante secreto efectivamente. y, wow, descubrimos que hay Sí. otra causa. Muy bien. Tenemos muchas preguntas. Quisiera darle cabidas a todas. Otra dice, por qué piensas que los valores son tan importantes en la novela? Los valores son muy importantes en toda obra de creación artística y toda obra literaria. Cualquiera que sea la causa por la cual se haya creado la obra, ustedes van y ven una estatua en medio de Piccadilly Square y, y dirían ustedes, ¿me gusta o no me gusta tal obra? ¿Me gusta? ¿Y por qué? ¿Y qué significa? ¿Por qué un grupo de personas ha considerado crear tal obra que tenga un lugar público tan central como sería Piccadilly Square? Entonces, ¿por qué? Y es simplemente porque un grupo pensó que esa obra artística, en el caso de Como agua para chocolate, también esa obra artística puede comunicar, compartir para cada lector un valor que es personal. A Mm, veces los críticos buscamos valores que no existen, parte del error de nuestra disciplina, forzamos valores o pensamos que hay un antivalor o un valor que a veces no existe en el texto y estamos forzando al texto. El texto simplemente va a comunicar un valor o un antivalor según la persona. muy bien. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿crees que los antecedentes tradicionales de Mamá Elena afectan algún tema del libro o crees que es solo un factor que hace que todas sus relaciones se desmoronen? Excelente pregunta, gracias. Sí, obviamente la genealogía, aunque no se mencionan literalmente a los ancestros, ¿verdad? A la generación anterior, sino que la familia lleva una tradición que es articulada en el momento de la obra, en el momento que la madre está hablando con su hija. La narradora también nos explica a nosotros los lectores que la familia de la Garza, especialmente Mamá Elena, está practicando lo que la familia, la generación anterior, especialmente entre las mujeres, practicaban con sus hijas en el momento. De hecho, parte del dilema, uno de los problemas que aparece en esta obra adicional, un problema adicional, es que la, la madre de Tita, Mamá Elena, quiere asegurar que no solo Tita continúa con esta tradición, sino que ha implantado esa tradición en la manera de pensar de Rosaura. Y Ujú. Rosaura ahora va a practicar eso, que es el problema que Tita tiene con Rosaura a lo largo de la obra, especialmente al final de la obra. Quiere impedir que Rosaura cause lo mismo con Esperanza. Ujú. No lo van a permitir. Ahí termina. Ahí es la revolución de Sí. Tita.
Muy bien, acá hay otra pregunta. Dice, ¿cuál es el valor principal que está queriendo representar Laura Esquivel? Un valor principal sería el amor constante. Esto es un leitmotiv, esto es una constante temática literaria universal. El amor que es correspondido, el amor, el afecto que va a ser constante a pesar de cualquier obstáculo real, político o imaginado. Piensen de nuevo en Shakespeare, piensen en Romeo y Julieta, al final se suicidan porque es un amor imposible según la tradición del momento. Piensen ahora que en el caso de Pedro y Tita, también hay un amor tipo shakespeariano, en este caso, un amor imposible. ¿Por qué? Por las pautas del momento, las pautas sociales y familiares del momento, pero sigue, aún así persiste. Creo que ese es el valor que está compartiendo con nosotros la autora Laura Esquivel. Y de hecho es un valor que vamos a seguir viendo en toda la obra posterior a Como agua para los chocolates, la segunda, tercera, cuarta, quinta. Imagínense que Laura Esquivel sigue publicando. Ella ahora está muy entrada en la política mexicana. Ella es diputada del gobierno actual de México. Diputada, es parte del gobierno, ¿no? Es miembro del gobierno. Pero ella acaba de publicar, bueno, acaba para nosotros es reciente, en el 2016 y 2017 publicó lo que sería la continuación de una trilogía que es Como agua para chocolates. 2016, el diario de Tita, si quieren saber más, léanse el diario de Tita, y después sigue con la otra obra que se publicó en el 2017. Ahí concluye la trilogía sobre la familia de la Garza. Y Bueno, la temática es amor. sí. Bueno, y voy a formular la última pregunta, porque lastimosamente ya tenemos que dar por cerrada la sesión. Dice, ¿por qué crees que Tita elige a Pedro en vez de elegir a John Brown, aunque siente amor por los dos? Otra excelente pregunta. Aquí podemos estar horas, días, una clase entera. Ella sigue este ejemplo ya referido en la respuesta anterior, el amor constante. Ella literalmente se enamoró en todo el sentido de la palabra a primera vista. Acuérdese de esa primera escena donde describen el encuentro entre Pedro, jovencito, es un adolescente, y ella tiene apenas 15 años, 14 a 15 años, apenas, igual que Romeo y Julieta. Es un amor constante, a pesar de que John Brown es un excelente, excelente hombre, y no porque sea americano, y no porque sea un científico doctor, y no por todo esto, etcétera, sino porque es un buen hombre y punto. Debería casarse, quisiéramos que se casase con John Brown, el doctor, y eso parecería lo que fuera a ocurrir en el capítulo 11, ¿verdad? El penúltimo capítulo de la obra. Creemos que la boda que está ocurriendo va a ser la boda entre John y Tita. Y hasta nos decepcionamos un poquito, no se casó con John Brown, pero siguió todos esos años, 20 años y más, siguió con Pedro. Entonces Bueno, es una constancia del amor, el triunfo del amor verdadero. excelente. Y me recuerdan que me salté una pregunta, perdón por haberme saltado la pregunta, y dice, ¿por qué crees que mamá Elena le prohíbe a Tita casarse cuando sus padres hicieron lo mismo con ella? Uh. Bueno, aquí entra el problema, el dilema moral, el dilema ético, ¿verdad? Si la madre quizás está tratando muy fuertemente de evitar que lo mismo le ocurra a Tita como le ha ocurrido a ella misma, a la madre. Acuérdense que ya aprendemos, conocemos el secreto a través de las cartas que encuentra Tita después de la muerte de su madre, y es un amor prohibido. Pero ese es el verdadero amor, no el amor de cortesía, no el amor público, el amor de
volviendo a la casa de Bernarda Alba, el qué dirán. No puedo permitir que hablen mal de mí, que sea una mujer mala. ¿No? Un gran secreto y ella no quiere. Y por eso es que la madre, por eso es que mamá Elena está tan avisada de lo que está ocurriendo entre Tita y Pedro a través de todas esas escenas del libro, porque sabe bien lo que está haciendo, porque ella misma lo experimentó. Bueno, muy bien, excelente. Y como he dicho, pues podríamos quedarnos aquí toda la noche conversando sobre los valores y antivalores en esta obra. Quiero agradecerles a todos por su presencia, agradecerles a los estudiantes de Gryphon School y Thomas Bennett Community College. Agradecerle también, como no, al doctor Rivas por su presencia y haber permitido que pasemos una velada tan amena. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias a ustedes estudiantes y profesores. Ha sido un honor.